Ipet, muy bien. Susana, prende tu camarita. Bueno, y nos quedamos acá. Yo creo que les envié ayer hasta esta parte el caso para que si no hizo algo, pueda verificar lo que se hizo el día de ayer. Bueno, y entramos a la parte final, ¿no es cierto?, del caso, que es básicamente realizar el cierre ya tributario, porque ya el cierre contable ya fue realizado, ¿no es cierto?, con la inclusión de todas las estimaciones y todas las pruebas NIP. ¿Cuál es el objetivo de este caso? El objetivo de este caso es que todos tengan claro qué es lo que tienen que hacer en el cierre, ¿sí? Y sobre todo, qué es lo que tienen que hacer desde el punto de vista de las estimaciones, ¿no es cierto? Como les había dicho, contabilidad financiera sin provisiones, sin estimaciones, no existe. Y miren, yo me ubico en el cierre de año en cualquier empresa y tengo que hacer esto. Seguramente lo estamos haciendo de forma parcial. En algunos casos, máximo calculamos la jubilación patronal. En otros, a lo mejor ni eso. Pero ya no hay opción. Tenemos que hacerlo, porque lo que buscamos es reflejar realidad financiera. Lo que buscamos es reflejar realidad económica. Y claro, hoy me ubico en el cierre y lo primero que tengo que hacer es todas estas estimaciones. Miren, sencillito. Y ahora entramos en la parte final, ¿no es cierto? Que es ya el cierre tributario, ¿no es cierto? Vamos a preparar la conciliación tributaria del impuesto a la renta, aquí en la parte 2, ¿no es cierto? Prepara todo en el balance para poder calcular los impuestos diferidos que nacen de las diferencias temporarias deducibles e imponibles, que esa es otra parte muy importante. No existe contabilidad financiera sin impuestos diferidos, a menos que sea una entidad, ¿no es cierto?, sin fin de lucro. Por ejemplo, Fernando no tiene impuestos diferidos, pero uno nunca sabe cuándo nos toca trabajar en el otro lado, ¿no es cierto? Entonces, no conocer no es una opción. Y en esta parte final, lo primero que vamos a hacer es determinar cuál es la participación laboral. Necesitamos aquí primero calcular el 15% que les corresponde a los trabajadores. Y claro, yo me voy a la parte uno, ¿sí? Y usted en la parte uno va a encontrar la utilidad, ¿no es cierto?, antes de impuesto a la renta. ¿Cuánto es esa utilidad? 689,461. Ya la tenemos calculada. Sale directamente de nuestro caso. Yo lo primero que quiero que usted haga es que verifique, ¿no es cierto?, si llegamos a este valor, 689,461. Yo también le puse acá al lado, simplemente para verificar que realmente estemos en lo correcto, nada más. Pero todos debemos estar acá. Entonces, primera cosa que quiero que hagan es que verifiquen que todos tengan lo mismo. En el caso que usted está resolviendo, claro que yo les envié este también, pero no le hagan caso a ese, háganle caso al que usted está realizando, porque ahí es donde debe demostrar sí que estamos haciendo bien. Tiene 2 minutos para verificar. Los que tengan el mismo resultado, sí quiero que me pongan la palabrita OK.
¿Y el resto qué les pasó? Verifique que todos hayan llegado al 689. Y si llegó, ponga la palabrita que le dije. Y si no, va a tener que trabajar con el caso que les envié hasta acá. Y quiero que todos pongan, que todos contesten. ¿Sí? Los que no llegaron, por favor, abran el caso que les envié, que estamos cuadrados hasta acá. Pero me gustaría que todos contesten. A ver, ¿quiénes no contestaron? Descárguese en el caso práctico. Muy bien, entonces la parte 2, que es con la que vamos a trabajar en este momento, vamos a incluir, vamos a hacer un control C de esta utilidad, ¿sí? Vamos a copiar, no vamos a referenciar, vamos a copiar directamente la conciliación tributaria y vamos a poner pegado especial, valores, y de esa manera incluimos la utilidad antes, ¿sí? Del 15%. Lo siguiente que vamos a hacer en este proceso, ¿no es cierto?, va a ser calcular el 15% de la participación laboral. Esto es un pago inevitable para las compañías que tienen fin de lucro, ¿no es cierto? Que tienen utilidad, tienen que distribuir el 15% de esta. ¿Cuánto me da? 103,419. Como siguiente paso, ¿no es cierto? Vamos a registrar, ¿sí?, esta participación laboral en nuestro diario, porque es una transacción del ejercicio corriente. Recuerde que la participación laboral, el impuesto diferido, el impuesto corriente, no son transacciones de patrimonio, son transacciones del giro operativo de la entidad. Se tiene que reconocer como gasto, no como una reducción del patrimonio, de la utilidad del ejercicio. Vamos al diario, ¿no es cierto? Y acá vamos a reconocer la participación laboral, que es un gasto que se tiene que distribuir en los gastos de venta y en los gastos de administración. Recuerde, para eso tenemos este porcentaje. 70% corresponden a los gastos de venta y 30% a los administrativos. Pues voy al diario y digo, ok, el 70% de $103,000 va a ser un gasto de venta, ¿no es cierto? Y el 30% de estos $103,000 va a ser un gasto administrativo. ¿Contra qué? Contra obligaciones acumuladas, que es normalmente la cuenta del pasivo, donde vamos a reflejar esta obligación por pagar. Y tenemos calculada la participación laboral, ya que nos queda ya luego solo el impuesto corriente y el impuesto diferido que nace del proceso de conciliación. Hasta ahí, iguales, ¿eh? Doctor, buenas noches. Por favor, ¿puede ponerse en la parte 2? Gracias. Ahí, Sí, doctor, gracias ahí. acuérdate que para este cálculo estoy tomando la utilidad que tengo en el papel de trabajo donde están los estados financieros. ¿Ok? ¿Puedo cambiarme al diario, Eric? Sí, doctor. El 70% de ese valor es gasto administrativo y el 30% es, pero 30 comercial,
70 comercial, 30 minutos. Ya. Cierto, hoy hubo una lluvia muy fuerte en Quito, me llamó la atención. Normalmente en verano no llueve, menos en agosto. Sí, hasta granizo cayó, doctor. Sí, así veo las imágenes en el centro de Quito y veo que ha caído granizo. Sí, yo estuve por la Universidad Central y eso era, caían rocas, creo. Sí, sí, sí. Raro, ¿no? Raro, y todavía con granizo. Sí. Sí, todos sorprendidos. Llovió, está lloviendo, está granizando. Sí, una sorpresa nos dio el... Perfecto. Muy bien, ahora vamos a correr este ajuste, ¿no es cierto? Vamos a correr este registro contable en nuestro diario, ¿sí? En nuestro diario, como lo hicimos en los casos anteriores. Y vamos a ir mirando cómo va cambiando, ¿no? Nuestro cierre. Pues tenemos en los gastos de venta que aumentar un valor más, que serían los 72. En los gastos administrativos vamos a incorporar un valor más, que serían los 31. Miren, ahora la utilidad antes de impuestos es 586, ya cambió. Y tengo las obligaciones acumuladas en el pasivo corriente, que es donde está la participación laboral, los $103,000. Miren, de una utilidad de 1,355,000, luego de hacer todos los ajustes, registrar todas las estimaciones, estamos en una utilidad de $586,042. Mañana vamos a resolver otro caso cortito. Se dan cuenta cómo cambió mi, mi balance. $586,042. Igual es hasta ahí, por favor. No me permite sumar la fórmula. ¿Cuál fórmula?
No te permite. Ahorita, espere, verá. A ver, déjame, quiero ver. Comparte, Iter. A ver, Aquí, verá, en este gasto de venta no hay que sumarle sí, el más, diario, este de aquí. sí, enter. Y me sale eso, no me deja. ¿Qué? Regresa, ponle deshacer. Sí, Dame un minuto, ya te llamo ya. Mande. ya. Ponle deshacer ahí. Ahí te dice que tienes una referencia circular, Iter. ¿Y, y cómo se arregla eso? Haciendo bien las fórmulas nada más. Sumaste Pero ya, mal. no, pues aquí Regrésate te... ahí, por favor. Ahí. Enter, enter. Más, Dale enter, por favor. No, 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 no. Es que Vamos, vamos en la tienes que utilidad. ver cuál es el error ahí. Ponte ahí en la 586. Ándate al diario, por favor. Doctor, es en la parte 2. Ahí la utilidad le está Ah, relacionando. Inter. Ándate, por favor, en la parte 2 se te movió la utilidad. Ponla ahí, Sí, ahí, ponla ahí. ya voy, ya debe voy. de tener como valor. Ahí tienes que ponerle fijo, control C, Aquí, control C. control V pegado especial. A ver, Ahí, control C. este que está aquí dice, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde No, no el está? 689. No, no el 689. ¿Dónde está? Este de aquí. El 586. No, ándate, por favor, a la parte 2. El 689, esa es la utilidad. Déjame ver nada más. Quiero que le pongas ahí control C, pegado especial. Dale clic derecho, pegado especial. Valores. Ahí arriba, valores, valores. Arriba tienes, ¿ya? Ya le Perfecto, puse. ahora sí. Ahora sí Pegado, anda, pegado ándate especial, a la parte uno. Ándate a la parte uno. Y ahora sí súmale. Arriba. Al 586, ya creo que le sumaste, ¿no todavía? Súmale los dos valores que estamos calculando ahorita. ¿Sí? El 72 ya. y Ya voy, compa, ya voy. ya, y el otro. Y luego ¿cómo se llama? Obligaciones acumuladas. Perfecto. Eh, Ya, Voy a hacer ya. un cursito de Excel básico para que los que quieran puedan ingresar. Eh, Les recomendaría, porque veo que la mayor parte tienen problemas en el manejo del Excel, y también voy a hacer un curso de Excel intermedio, que para la mayoría va a ser súper avanzado. Por eso me gustaría que tomen el curso de Excel básico y luego tomen el curso del Excel intermedio. ¿De acuerdo? Yo creo que el manejar Excel hoy es una necesidad muy importante para todos. Entonces, va a ver si es que hago en un horario, no sé, que sea un poquito más, bueno, en la tarde puede ser, como la mayor parte de cursos ya terminaron, y a ver si lo promociono para la tarde. Para Sí, los que puedan inscribirse, háganlo. O sea, manejar Excel es muy importante, ¿de acuerdo? sí, doctor. Yo sí me apunto. Sí, no, no, deben apuntarse todos realmente para que no tengan problemas. Muy bien, Yo todos también, estamos Doc. acá, en este punto ya, estamos en 586,042, ¿de acuerdo? Si están en este punto, déjenme ver, pongan la palabrita así para poder seguir avanzando.
Pongan la Doc, palabrita así, ¿sí? no me ha enviado el documento del debe y el haber. Tal vez un curso para abogados del debe y el haber, para Ya, entender ya más le, esto. Milagro, déjeme terminemos clases y le busco una clase, algún documento de cuando yo enseñaba, tuve el honor de dar clases en la universidad en primer semestre, contabilidad general básica, entonces va a ver si los apuntes te los envío para que Ya, puedas, doc. ¿cómo se llama? Leerlos y que es facilito. Y ahí vas a entender sobre Gracias, todo doc. lo de la partida doble, que es lo importante. Y ahí te lo mando. Gracias, doc. ¿Todos hasta aquí? Quiero que todos lleguen hasta aquí. Están 13, con 13 no funcionamos. Necesito que la mayoría ponga que ya llegaron al 586. Entonces ahí está, debes estar atento, ¿cómo se llama? Deben estar atentos al cursito de Excel básico y luego al cursito de Excel intermedio, ¿sí? Vamos a empezar con los dos. Entonces, Jeter, cuando veas ese curso, te metes. Es importantísimo que aprendan a manejar bien Excel. Es una ventaja competitiva eso. Muy bien, ¿quién me falta? Me faltan, estamos en clases 24. ¿Y el resto? Todos debemos estar aquí, en este valor de utilidad, los 586,042. Muy bien, continuando con nuestro proceso, ¿no es cierto? Lo siguiente que nos toca es calcular ahora el impuesto corriente, ¿sí? Claro, nos toca ahora realizar la conciliación tributaria del impuesto corriente. Déjenme simplemente, me voy a abrir un material, ¿sí? Del experto tributario que tengo acá y tiene que ver esto. Cuando yo miro la conciliación tributaria del impuesto corriente, bueno, partimos de la utilidad, ¿no es cierto? Eso no tiene ciencia para nadie, restamos la participación laboral y luego en la conciliación tributaria, ¿no es cierto? Del formulario 101 tenemos las diferencias temporarias, por un lado, y por otro lado tenemos las diferencias, perdón, tenemos las diferencias permanentes y por otro lado tenemos en cambio las diferencias temporarias. ¿Qué son las diferencias temporarias? No son más que gastos, ¿no es cierto?, que el fisco no acepta, son deducciones especiales que el fisco acepta y me permite, que aumentan o disminuyen la base imponible. Estoy hablando de las diferencias permanentes. ¿Qué quiere decir eso? Que son gastos que el fisco no acepta, incrementan la base imponible o disminuyen la base imponible cuando son ingresos o deducciones especiales que el fisco permite en su ley, ¿no es cierto? O que me dice, vea, esto es un gasto no deducible y desde ningún punto de vista yo en el futuro, sí, voy a poder, por ejemplo, recuperar ese gasto o en el futuro el fisco me va a obligar o me va a cobrar un impuesto por ese ingreso. Simplemente aumentan o disminuyen la base imponible. Y hay muchos ejemplos. Tenemos, por ejemplo, exceso en gastos de viaje, asistencia técnica, gestión, nóminas no aportadas, gastos sin soporte, sin factura, sin realidad económica. Bueno, hay muchísimos casos. ¿Que están en donde? Establecidos, plasmados en la normativa tributaria. Es por eso que debe tomar el impuesto, perdón, el experto tributario. Ese curso les recomiendo a todos, chicos. Es el siguiente curso que debe tomar para que esté súper familiarizado con la normativa tributaria y también de paso
con la normativa financiera y con los impuestos diferidos que se tratan con mucha profundidad. ¿Qué son las diferencias en cambio permanentes? Recuerde, son gastos no deducibles que aumentan la base imponible, deducciones especiales que disminuyen la base imponible y que no generan derechos sobre el impuesto a la renta en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? En el futuro yo no voy a poder recuperar este gasto permanente. En el futuro el fisco no me va a obligar a pagar nada. Claro, entonces la conciliación tributaria tiene estas dos partes, que en nuestro caso práctico, ¿no es cierto? Vamos a nuestro caso práctico. Yo acá le puse ya un detalle de gastos no deducibles. Y lo separé tal cual como hace el fisco. Separé los temporarios, ¿no es cierto? Y separé también los permanentes que están acá, los $12,500. 751,126 corresponden a temporarios, todavía no les digo que son los temporarios, y 12,500 corresponden a gastos no deducibles por diferencias permanentes. ¿Qué estoy considerando yo como un gasto no deducible por diferencias permanentes? Un exceso en gastos de gestión de $3,000, gastos de años pasados, que el fisco tampoco me permite deducirme, de $2,000, gastos sin factura, $1,500, y una nómina no aportada de $6,000. ¿Cuánto es mi gasto no deducible permanente? $6,500. Recuerde, este gasto aumenta la base imponible en la conciliación tributaria del impuesto corriente, ¿sí? Y no existe forma que yo en ejercicios futuros pueda recuperar estos valores. ¿Sabe? Por eso se llaman permanentes. Entonces, claro, cuando dice acá utilidad antes de impuestos, entonces yo ya puedo calcular la utilidad antes de impuestos, que sería 792,800, perdón, utilidad antes de impuestos, este es negativo, Se restaría. tengo que restar, mil disculpas, no, perdón, control Z, simplemente le voy a restar, ¿ya? Menos. Ahora estamos en 586, cuadradito 586, vamos a poner igual de amarillo para estar claros. Dice, más gastos no deducibles, diferencias permanentes. Voy a la parte de mi detalle de gastos no deducibles y selecciono directamente los $12,500. Recuerde, la base imponible va a aumentar, ¿no es cierto? Por las diferencias permanentes, va a aumentar o disminuir por las diferencias permanentes y temporarias. Entonces, hasta ahí, yo lo que tengo simplemente son una base imponible o una utilidad gravable, como usted le quiera llamar, de $598,000. Estoy simplemente preparando una conciliación tributaria en pastillita. ¿Qué quiere decir? Que estos $12,500, ¿no es cierto? En este formato, yo los tendría aquí donde dice gastos no deducibles locales y claro, soportado en algún detalle, lo que usted quiera, estaría ahí. Igual es hasta ahí. Y antes que nada, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Yo creo que en eso todos estamos claros. Si hay algo que Sí. sabemos hacer bien es preparar una conciliación tributaria. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Entonces, todo esto tiene que quedar registrado el 31 de diciembre. La participación de trabajadores, el impuesto a la renta, todo debe estar Todo cuadrado es, con el formulario 101. así es, claro. Todo tiene que dar cuadrado y registrado el 31 de diciembre. Acuérdate, Susana, la participación laboral no es una transacción de patrimonio. Eso nos enseñaron en la universidad y todavía siguen enseñando eso. Sí, sí, es que supuestamente cuando se declara, le registran y contra el resultado que queda ahí. Pero está mal, ¿no es así? Esa es una Sí, transacción que tiene que pasar por ¿dónde? Como gasto. como gasto por resultados. Ujú. Sí, y como usted indicó, Hasta el mismo inclusive fisco con... te pone en la conciliación tributaria
gasto impuesto a la renta, pero en ningún lado te pone patrimonio. Y utiliza hasta el mismo nombre, gasto, impuesto a la renta corriente, gasto, ingreso, impuesto a la renta diferido. Pues eso Sí, no es algo que debemos estar claros todos. sí, eso estoy clara, pero sí he visto que también me siguen haciendo así, entonces era Está la mal, duda. pero eso también siguen enseñando así las universidades, es un problema, Me siguen porque enseñando mal. utilizan libros demasiado antiguos, o sea, del De acá, siglo pasado, pero del siglo bien pasado, o sea, de mediados del siglo pasado. Y eso es algo que yo siempre he criticado o criticaba en la universidad, porque una junta de notables llegó a la conclusión de que porque un libro de contabilidad hecho por un ilustre profesor, que fue mi profesor, dice que es una transacción de patrimonio, entonces todos están convencidos de que es así. Bueno, y eso es una prueba simplemente de que ninguno de los docentes ha trabajado en su vida, son docentes de libros. Entonces, claro, ese es un problema que tenemos, pero nosotros ya no podemos hacer esto. Mañana vamos a hacer un caso en donde luego de registrar el gasto impuesto a la renta y todo, hacemos los registros de cierre para que miren, justamente para complementar con este. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿500 claros? Muy bien. Ahora que el mismo fisco divide la conciliación tributaria en dos y nos incluye estas famosas diferencias temporarias. ¿Qué son estas diferencias temporarias desde el punto de vista fiscal? Desde el punto de vista fiscal son gastos no deducibles que reconocemos hoy, ¿sí? Como resultado de las estimaciones contables que registramos, pero que el fisco me permite la deducibilidad en ejercicios futuros. O sea, ¿qué quiere decir? Hoy me gloso $12,000, año 1, ejemplo, y en el siguiente año, año 2, me desautogloso con la reversión. O sea, hoy el fisco me dice, vea, este gasto que usted está reconociendo en la contabilidad, un gasto financiero, ¿no es cierto? Un gasto del ejercicio corriente, contrapartida de la provisión del pasivo, el fisco me dice es no deducible en este año, pero sí le voy a permitir que se deduzca en un ejercicio futuro, ¿no es cierto? Cuando se cumplan las condiciones tributarias que establece la ley y el reglamento. Esto es, en el momento del pago, por ejemplo, cuando se habla de una provisión, en el momento de la baja con acta jurada, cuando se trata de un inventario, en el momento de la venta o autoconsumo, cuando se trata de un inventario, o en el momento del cobro o castigo de una cuenta por cobrar, si es que fuese del caso. Entonces, claro, en el año 1 me autogloso, eso se le llama generación, o sea, es el gasto, el fisco me dice es un gasto no deducible en este año, pero en el futuro, cuando se cumplan las condiciones tributarias, le permito la reversión de ese gasto. De estas diferencias temporarias, ¿no es cierto?, nacen derechos y obligaciones sobre el impuesto a la renta, que en el futuro, ¿no es cierto?, les vamos a llamar, nacen derechos y obligaciones que se reconocen en la contabilidad como activos o pasivos por impuestos diferidos. Recuerde, las diferencias temporarias, la generación, la reversión, ¿sí? Es un tema extra contable. El impuesto diferido que se calcula de estas generaciones y de estas reversiones, ¿no es cierto? Es un tema de registro contable, una vez que aplicamos el método del pasivo basado en el balance. Bueno, el fisco ya es claro y me dice aquí en la conciliación tributaria del formulario 101 cuáles son estas diferencias temporarias que me permite reconocer contablemente. Ustedes ya estudiaron este módulo de impuestos diferidos con Gabriel, entonces ya están familiarizados.
Entonces, claro, el fisco me dice, estas son las diferencias temporarias que yo le acepto por valor neto realizable de inventarios, por provisiones de desahucio, jubilación patronal, por cartera, por depreciaciones aceleradas, por provisiones diferentes a cartera, pensiones jubilares y desahucios, por, ¿cómo se llama?, deterioros de propiedad, planta y equipo, por provisiones de desmantelamiento. El fisco ya establece en el formulario 101 cuáles son las diferencias temporarias que me acepta y me permite reconocer un impuesto diferido. Caso contrario, si no están aceptadas por el fisco, esos gastos no deducibles simplemente se convierten en diferencias permanentes. Ahora, claro, ¿qué es lo que yo hice acá? En esta que dice gastos no deducibles, adicionalmente de los permanentes, que se generan por la operatividad propia de la contabilidad, ¿no es cierto? Yo ya le puse acá cuáles son estos gastos no deducibles que generan diferencias temporarias. O sea, que el fisco me dice, verá, esta provisión de inventarios obsoletos que usted registró acá, de 359, sí es un gasto financiero, pero tributariamente es un gasto no deducible. Es un gasto no deducible temporario. Que en el futuro, sí, cuando se cumplan las condiciones, sí, eh, que la norma establece, usted podrá revertir ese gasto. Entonces yo acá ya le puse en este caso todos estos gastos no deducibles temporarios, que suman ¿cuánto? $751,000, porque tenemos, si se dan cuenta, una recuperación. Milagro. Doc, una pregunta. Entonces, si este tipo de provisiones, que son gastos no deducibles, que el día de hoy los, los registro como generación, tal cual, ¿no? O sea, no hay un impacto el día de hoy, pero va a tener un impacto el día de mañana, que puedo reversarme. Pero esa ¿Sí? palabra reversarme, ¿qué quiere decir? ¿Se van a convertir en gastos deducibles? Pero solo a nivel de conciliación tributaria, ya no de contabilidad, porque en el futuro yo voy a dar de baja el inventario, lo voy a vender. Si doy de baja el inventario, utilizo la provisión. Y si vendo el inventario, reverso la provisión contra el costo de ventas. Si eso es así, entonces yo a nivel de la conciliación tributaria, ¿no es cierto? Voy a poner una recuperación, pero solo ya a nivel de conciliación. Porque el gasto yo lo registré en el año 1. Ahí dice gasto a Ujú. provisión por deterioro de inventarios. En el año 2 doy de baja el inventario, lo vendo, entonces reverso ese solo, o sea, reverso este gasto no deducible, porque recuerda que esto es extra contable. La conciliación tributaria es un tema extra contable, no de contabilidad. Tú en ninguna cuenta en la contabilidad vas a encontrar gasto no deducible. No, eso no existe. Claro. Los gastos son generales, administrativos, de venta. De forma Y extracontable, tú dices, a ver, del 100% de gastos registrados, un 2% son no deducibles porque no tienen soporte o lo que sea. Y dentro de ese 2%, un 1% corresponden a las provisiones que tú registras. Y esos gastos por estas estimaciones son las que el fisco me dice, a ver, en este año no la acepto como deducible, pero cuando use ese pasivo en el futuro, le voy a permitir la recuperación. Esto es cuando se y va a cumplan tener las impacto, condiciones. Impacto y va a tiene tener porque disminuye impacto la base imponible. en la base imponible, ya, para el pago de, ya. Disminuye la base imponible del impuesto. Hoy, por lo menos de mi experiencia de las últimas fiscalizaciones que he pasado con el fisco te revisa mucho esto, la conciliación tributaria. Y hoy hay auditorías que el fisco hace que son básicamente de conciliación tributaria y de precios de transferencias que tuvieses. Entonces, ¿qué te revisa? Partes Que hayas relacionadas. aplicado, que hayas aplicado bien las NIF y que tengas sustentadas las generaciones y reversiones de tus impuestos diferidos.
nada más. Ah, y bueno, y en precio de transferencia, que el método que hayas aplicado para demostrar el principio de libre competencia o lens esté sustentado adecuadamente en un estudio y que esté justificado de acuerdo a la ficha técnica que tiene el fisco para precios de transferencia. Claro, con respecto a los 6 cálculos y que esté entre los intercompatibles, creo que el tercero, todo ese Sí, o proceso, sea, con una depende del parte método que relacionada, apliques, sí. pero lo importante es que se cumpla, ¿no es cierto? Que estés dentro del rango de plena competencia entre el primer cuartil y el, Mm, ¿cómo se llama? Eh, y el último cuartil y la mediana, o sea, que esté dentro del rango de plena competencia, pero claro, que cumpla sobre todo en lo que te dice la ficha técnica. Acuérdate que en temas ujú, tributarios del fisco se va a lo que está escrito en su normativa, ¿sí? Y tú preparas ujú, esos estudios en base a esa normativa, claro, basado en lo que te dicen las directrices de la OCDE. ujú. Pero claro, o sea, aquí el tema es que, como les mencionaba, esto tiene que estar justificado. Las generaciones, que son los gastos no deducibles temporarios, las reversiones, si existiesen, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo miro nuestro caso práctico, entonces acá tenemos lo que está en verde, azul y verde, son, ¿cómo se llama? Todos estos valores de acá, perdón, que dice total pasivo, ¿sí? Es la generación, o sea, hoy tenemos un gasto de 826,000, pero también tenemos una recuperación de 25,000. O sea, cuando yo lleno esto en el formulario 101, los voy a tener en los casilleros de generación 826,000 y en los casilleros de reversión los 25,000. El neto me va a dar los 751,000 dólares. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora claro, todos estos gastos que yo registré son diferencias temporarias aceptadas por el fisco, porque si no están aceptadas por el fisco, pues simplemente no existen impuestos diferidos y el fisco te reclasifica el gasto en un proceso de determinación como permanente. O sea, si yo me pongo esto como temporario, por ejemplo, alguna diferencia, algún gasto no deducible que el fisco no acepte dentro de los casos que están en el reglamento, ¿sí? El reglamento de aplicación, ¿no es cierto? Ya te dice cuáles son los casos que el fisco reconoce, ¿sí? De impuestos, para generar impuestos diferidos. Pero claro, si yo por alguna razón genero un caso que no está dentro de lo que el fisco permite, en un proceso de determinación fiscal, lo que hace el fisco simplemente es te reclasifica el gasto de temporario a permanente y nada más. O sea, si no está en el reglamento, te reclasifica. Y ya me ha pasado, por ejemplo, en temas de NIF 16, que la norma salió, si no me equivoco, en el 19, pues todos empezaron a aplicar en el 19 la NIF 16, pero el fisco recién incluyó el arrendamiento como diferencia temporaria en el 20. Entonces, todo el gasto temporario que yo me reconocí en el 19, el fisco a las compañías que les audita les reclasifica como permanente. Y eso me hizo en una empresa. Ahora, claro, si es que yo quiero, por ejemplo, digo, no estoy de acuerdo, es porque quiero entablar un conflicto legal con él. Esa sería la situación. Muy bien, entonces tenemos los gastos no deducibles temporarios que suman 751,000 dólares. Ahora recuerden, de estos gastos, de estos pasivos, luego nacen los impuestos diferidos. Entonces vamos a la parte 2 y yo lo único que voy a hacer es considerar los gastos no deducibles temporarios y recuperaciones, que en este caso yo ya tengo un anexo independiente preparado que suman 751,000 dólares.
porque son no deducibles. El fisco no los acepta. Y si usted lee esto, claramente me dice que las pérdidas por deterioro, producto del ajuste realizado para alcanzar el valor neto de realización del inventario, serán considerados como no deducibles, es lo que estamos haciendo, en el periodo en el que se registren contablemente. Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado, ¿no es cierto?, en el momento en que se produzca la venta, que es lo que le decía, eso ya es en el futuro. Cuando habla de utilizado, estamos hablando de ejercicios futuros. En el momento en que se produzca la venta, baja autoconsumo. Y el resto que tenemos son provisiones, ¿no es cierto? Dice, las provisiones diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, serán consideradas como no deducibles en el periodo, ¿no es cierto?, en el que se registren contablemente. Sin embargo, ¿sí? Sin embargo, se reconocerá un impuesto diferido por este concepto, el cual podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprende efectivamente de los recursos para pagar dicha provisión, que puede ser el siguiente año o más allá de eso. Hoy, un tema que de alguna manera nos toca dominar, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué es diferencias horarias? ¿Sí? ¿Y cuáles y qué tratamiento tributario se les da? Financieramente son gastos, ya están registrados en la contabilidad, como se los puede ver. Pero claro, tributariamente son gastos no deducibles en el año en que se realizan, pero en el futuro, cuando se cumplan las condiciones, ¿no es cierto?, que establece la norma, uno puede recuperar este valor y disminuye la base imponible en el futuro. Hoy aumenta la base imponible, en el futuro disminuye la base imponible. Calculamos el impuesto a la renta, que sería este valor por el 15%, ay, perdón, por la costumbre, 25%. ¿Y cuánto me dio? $337,417. Este es el impuesto que le voy a pagar al fisco. Sea pymes o full, tengo que considerar lo que me dice la normativa fiscal, tengo que considerar lo que me dice la normativa financiera. Hasta aquí, iguales, ¿eh? No se olvide de dónde sale este valor de diferencias temporarias. Acá. El gasto no deducible temporario. Aquí me faltó. Slash, ponga por favor, recuperación. Nada más. Un minuto hasta que es igual. Iguales hasta acá, por favor.
Pues vamos a registrar el impuesto a la renta en el diario porque recuerde, es una Doctor, transacción. Esta es una transacción doctor, del libro. disculpe que le moleste. Perdón, doctor. ¿Le podría poner un ratito el cursor en los 751.000, por favor, donde dice ahí gasto no deducible, diferencia temporaria? ¿Sí? Por Lo favor. seleccioné de acá, del gasto, del detalle de gastos no deducibles. De aquí. Mm, 751. Yo tengo Ahí está. Es 720. la suma de todos los gastos que tenemos ahorita. Ah, es que me faltan los 25.000 en el detalle de los Claro, gastos. porque esta es una recuperación. Ah, en los datos te dice que en enero del año 2023 la compañía pagó las provisiones por gastos de vengados de 25.000. Ah, ya. Es un pago que ya se realizó. Ah, ya, doctor, muchas gracias. Pues ahora sí, corramos este registro contable, ¿cierto? Que está acá, pero debe estar en nuestro diario porque es una transacción del estado de resultados. Y corramos este ajuste en la parte 1. Miren cómo va cambiando mi contabilidad. Entonces voy a hacer gasto impuesto a la renta corriente. Este es un gasto, ¿no es cierto? Contra el impuesto a la renta por pagar, ¿no es cierto? Que va a estar en los pasivos por impuestos corrientes. Esta es una estimación importante, el impuesto a la renta corriente. ¿No? Le dejo ver el diario, una vez más, pero recuerde que córrale de una vez este valor en la contabilidad. Claro que yo le estoy haciendo el ajuste directamente ya en el balance para que se pueda ver, pero en realidad está acá, ¿no? Luego tenemos que hacer el cierre de los ingresos y gastos de estos diarios porque no están cerrados todavía. Eh, ¿Quién quería preguntar algo? Mil disculpas. No me percaté. Sandy. Buenas noches, doctor. Una consulta. Supongo que sí influye el asiento en caso de que tengamos crédito tributario, porque nuestro impuesto disminuiría, ¿o Pero no? no, a ver, eso es no confundas pago con impuesto causado. Cuidado. El impuesto Cl- corriente del año es el impuesto que tienes que pagar al fisco como resultado de la ganancia empresarial que tienes. De ahí, ¿cómo vas a pagar? ¿Es utilizando retenciones o en efectivo o utilizando tu crédito tributario? Eso es otra cosa. Ya. ¿Y el registro Cuidado contable cuándo se realiza? ¿En cuando hagas abril el cuando se cruce. paga? ¿No deberíamos Normalmente, cerrar? depende. Normalmente la mayoría lo hacen en abril. Otros lo hacen dentro del mismo ejercicio. Simplemente hacen una compensación. Ajá, Pero y todo va a suelen estar cerrar. depender de la compañía. No todos lo hacen igual. Pero Claro, en cuidado, mi caso confundas el yo ingreso lo... pagado o lo que vas a pagar con el ingreso, con el impuesto causado. Son diferentes. Sí, porque mira, si yo miro mi balance, el impuesto causado del año son 337. Pero claro, si yo tuviera retenciones, acá donde dice pago, donde dice impuestos, pasivo por impuestos corrientes, yo ya podría aquí compensar con las retenciones o anticipos que tenga y presentarle ya neto en el balance de presentación. Claro, en el Pero eso es, balance. pero Y, eso es otra cosa. Eso es o sea, impuesto ya por pagar. Sí, claro, en, ¿cómo se llama? El neto del que tienes que pagarle al fisco una vez que cruces con las retenciones y los créditos fiscales. Pero el gasto impuesto a la renta del año, ¿qué es lo que tú le pagas al fisco realmente o le vas a pagar al fisco? 337. Ahí cómo le pagues si utilizando retenciones, créditos tributarios, es otro tema. claro, ahí el asiento quedaría el mismo, simplemente se haría
No, Otro asiento el adicional en el asiento del cual se gasto cruza queda el... así. Lo que va a cambiar Claro, es sí. acá, en el activo. Claro, sería un Es lo que puede hacer asiento un neteo, de de neteo. neteo de pasivo por impuestos corrientes contra, contra crédito tributario. Correcto. Y eso, la norma contable te recomienda que lo hagas en el mismo ejercicio. Claro, porque ahí se netea y la misma ley tributaria dice que el gasto el impuesto a la renta no es deducible. Sí, No claro. sé si me entienden. Tú lo que neteas en el activo y el pasivo, sí, por presentación, que es el valor que tú luego vas a pagar. El Ujú. gasto siempre el gasto siempre, recuerda, es el que te sale de la conciliación tributaria. Ese es el impuesto causado del ejercicio. Ya, sí, queda claro. Gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, chicos? Hoy es cuando pueden preguntar. Ya luego terminamos clases y ya no nos vamos a volver a ver. A menos que nos encontremos de casualidad caminando en la calle. Por favor, ¿podría colocarse un ratito en la parte 2? Porque no me cuadra bien el valor. Ahí, Sí, doctor. Son los 750. Yo tengo 750 y usted tiene 751. No ¿todos sé. tienen 751 o no? Debe ser, pero menos me va. Pero ¿cómo te dio? Ah, es que, ¿qué pusiste acá? Los 25.000 que me dijo en la parte de los Ah, no, no los 25 deducibles. mil. Los 25,000 están netos. ¿Ves? Por eso que tomas 751, no 750. Si no, deberías tomar 826. 751. Es que Ah, acuérdate, Carla, que tienes 49 de que es el 1% de la cartera que es gasto deducible. ya, Ya que estamos poniendo los gastos no deducibles temporarios y recuperaciones. Entonces, ya, claro, el gasto contable, ¿cuánto fue? 826. De estos deducibles, o sea, de este gasto contable, ¿no es cierto? 49 fue deducible. Y de ahí tengo entre generaciones y reversiones 751. ya, Es sí, por sí, eso que tienes debes tomar razón, doctor. directamente el 751. Sí. Ahí sí ese ya me cuadro. Gracias, doctor. Ok, perfecto. Prende tu camarita, por favor. Sí, prendan todos sus camaritas. Bájale un poquito tu cámara para verte. Muy bien. ¿Todos hasta ahí iguales? Ahora, ¿qué nos falta? Ya tenemos, ¿no es cierto?, registrado el impuesto corriente. Ya tenemos contabilizada la participación laboral. Y lo único que nos queda ahora es registrar los derechos, ¿no es cierto?, que existen sobre el impuesto a la renta en el futuro, que se conocen como activos y pasivos por impuestos diferidos. Y para eso tenemos que aplicar un método, ¿no es cierto?, que se conoce como método del pasivo basado en el balance, que es el que tenemos en esta partecita de acá arriba. Yo quiero que primero mire la forma. Yo le estoy haciendo un modelo horizontal, que para mí es mucho más fácil para poder manejar este método. Recuerde que el activo pasivo por impuesto diferido nace de las diferencias temporarias. ¿Cuáles son las diferencias temporarias? En esencia, las cuentas reguladoras, las cuentas de pasivo que el fisco no me acepta. ¿Sí? Yo quiero que se tome unos 2 minutitos y analice este formato.
Mire también la parte uno, ubíquese en los impuestos diferidos y verifique que teníamos un valor de impuestos diferidos de 28,750, que está calculado en el año 2022. Y ahora nos falta hacer el método del pasivo basado en el balance para el método 2023 y determinar cuál sería el valor de los activos o pasivos por impuestos diferidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, analice un poquito esto, tómese unos 3 minutitos y luego llenamos este formato no tiene nada de extraordinario. Muy bien, el método del pasivo basado en el balance, ¿no es cierto? El método del pasivo basado en el balance, simplemente para recordarles un poquito, lo que hace es comparar la base financiera, ¿no es cierto?, de los activos y pasivos con su base tributaria. La diferencia entre la base financiera y la base tributaria es lo que conocemos como diferencia temporaria. El impuesto diferido nace al multiplicar la base financiera, perdón, la diferencia temporaria por la tasa futura de impuesto. Eso dice la NIC 12, eso dice la sección 29 de la NIF para pymes.
La base financiera es el valor que tiene el activo y el pasivo en la contabilidad. Luego de haber aplicado NIP, la base tributaria es el valor que para propósitos fiscales esa partida sería deducible. ¿Sí? Eh, yo también lo diría de otra manera. Es el valor de la base financiera sin tomar en cuenta la estimación que el fisco no acepta. O sea, por ejemplo, la base financiera de un pasivo, el valor de la provisión en este caso, y la base tributaria siempre va a ser cero porque el fisco no me acepta como un gasto deducible. Entonces, claro, nosotros ya sabemos cuáles son las diferencias temporarias que tenemos que calcular. En este primer caso, ¿no es cierto? Yo tenía una provisión por gastos devengados el año previo de $25,000. Pero claro, los datos que establece el caso me dicen que esta provisión se pagó. Pues ya se cumple la condición tributaria que establece el fisco para la recuperación de la diferencia temporaria. Si esta provisión se pagó, entonces en el año 2 su valor va a ser cero. Por eso se llaman diferencias temporarias, porque por un tiempo somos diferentes, pero en algún punto de tiempo la base tributaria y la base financiera vuelven a ser iguales. Y la base tributaria era cero, pero luego de realizar el pago del pasivo, pues la base financiera es igual a la tributaria. Y en este caso lo que vamos a tener es una recuperación del impuesto diferido y una reversión de la diferencia temporaria en el formulario 101. Aquí, una reversión, ¿sí?, de la diferencia en el formulario 101. El resto, los valores positivos son generación, ¿no es cierto? Como dice arriba. Es una generación de una diferencia temporaria. Recuerda, en donde formulario, los valores positivos en general. Muy bien, entonces en el primer caso, ¿no es cierto? Lo que tengo es la recuperación, la reversión del impuesto diferido que reconocí en el año previo, ¿sí? Y en la conciliación tributaria del impuesto corriente, tengo la reversión de este valor, que ya me puedo restar de la base imponible. Luego dice provisiones de cartera, ¿no es cierto? ¿Qué valor pondríamos acá? Básicamente yo tengo una base financiera, que es el valor de la provisión, ¿no es cierto? Me voy a la base financiera, es el valor de la provisión. ¿Dónde tengo el valor de la provisión por deterioro de cuentas por cobrar? Aquí. Perdón, le seleccioné, perdón. Selecciono la base financiera, digo más, es el valor contable que tiene el pasivo, en este caso la cuenta de estimación pero seleccioné también mal, ¿de cuánto? De 85,000. ¿Cuál es la base tributaria? El valor que para propósitos tributarios sería deducible. ¿Qué valor me puedo deducir yo de esta provisión o me acepta el fisco como deducible? Sería básicamente el 1%, ¿no es cierto?, de la cartera, que yo ya le calculé acá, que serían los 49,913. Sí, porque claro, yo reconozco una provisión de 85,713, pero el fisco me acepta una provisión deducible de 49,913. Entonces, la diferencia es lo que conocemos como una diferencia temporaria. El fisco me dice financieramente es el valor que tiene el pasivo en la contabilidad. Tributariamente es lo que el fisco me permite deducirme y me permite deducirme el 1%. Y la diferencia de lo que provisiono, el fisco me dice es un gasto no deducible temporario. Entonces,
esta es mi diferencia temporaria, ¿sí? Que me obliga a reconocer en este año un impuesto diferido de ¿cuánto? De $8,949, que la contrapartida va a ser contra un ingreso por impuesto diferido. Recuerde, la base tributaria la vamos a pintar acá, simplemente para saber, vamos a poner una notita de este valor, ¿no es cierto? La base tributaria es el valor que el fisco me permite deducir. Es el valor, en este caso, que el fisco me permite deducirme. En el caso de las otras provisiones, el fisco no me permite deducir nada, por eso es cero. Es el valor que el fisco me permite deducir. Este concepto usted ya lo maneja. ¿Hasta ahí? Iguales y preguntas. Doctor, ¿es el 1% de qué valor? Los $49,000 Y es el 1% de la de la cartera. cartera. Sí, del año. Si tú verificas en la pruebita de cartera que tenemos, ¿sí? Tú determinas que toda la cartera son ventas del año, o sea, no tienes nada de años pasados. Tienes el saldo es de 4,99395, multiplicas por el 1% y te da los 49,000 que el fisco te permite deducir, que yo le puse acá como un dato. O sea, ¿qué es lo que el fisco te permite deducir? Por eso la diferencia temporal es la diferencia nada más. Ya, Doc, gracias. ¿De acuerdo? Todos iguales, me pueden poner la palabrita sí, si estamos todos iguales. ¿Preguntas? No, muy bien. Vamos a la siguiente. Provisión
La siguiente diferencia temporal es obligaciones por beneficios definidos. Recuerde que toda la provisión por jubilación patronal que se realiza en el año, y desahucio desde luego, es un gasto no deducible temporario, ¿sí? Toda la provisión por jubilación patronal y desahucio, de acuerdo a la normativa vigente, es un gasto no deducible temporario. Que el fisco me va a permitir deducirme, recuperar ese gasto no deducible que reconozco hoy, cuando el trabajador se jubile, esto es, después de muchos años, o cuando lo despida y pague el desahucio. Claro, si yo miro cuánto reconocimos nosotros de provisión contra el gasto en jubilación patronal y desahucio, suman ¿cuánto? $50. Todo esto le voy a sumar acá. Para propósitos tributarios es un gasto no deducible temporario. Recuerden, gasto no deducible temporario. Le voy a poner acá al lado. Este es un gasto no deducible temporario. Pero acá en este tema, ¿quién me ayuda? ¿Cierto? Con esta información, ya nos da inclusive haciendo el cálculo del impuesto diferido, ¿sí? ¿Quién nos ayuda? Es el actuario. Yo le tengo que pedir al actuario, ¿no es cierto? Que me haga ¿cómo se llama? La NIC 12. Todos los actuarios nos preparan esta información bajo NIC 12 y nos dicen no solo cuál es el costo del periodo, cuál es el gasto financiero, sino también ya me dice cuál es el impuesto diferido y cuál es el impuesto diferido que tengo que calcular. Entonces, claro, ya en esta partecita, por lo menos mi experiencia, ¿no es cierto? Me dice que quien nos ayuda con esta información, es el actuario directamente. Claro, el fisco no me permite deducir este valor hoy, sino que me lo va a permitir deducirme cuando en el futuro, cuando pague estos valores. Recuerde que este es un pasivo obligatorio, ya no puedo no reconocerlo, ¿sí? No puedo no reconocerlo. ¿Cuál es el valor del impuesto diferido que voy a reconocer? Es de $13,000. Lo que me aparece al final es simplemente la contrapartida, ¿no? Hay muchos modelitos de estos de pasivo basado en el balance, o sea, del impuesto diferido. Recuerde, esto es el actuario. Importantísimo. El actuario ya me da este cálculo. Y también me da el valor del impuesto diferido que voy a reconocer. El actuario ya me da calculado hasta el impuesto diferido. Pregunta, ¿quiénes han visto un informe bajo NIC 12 de algún actuario? Levanten la manito. ¿Alguna vez ya lo han pedido o no? Ya, a ver, quiero que levanten todos la manito, todos los que trabajen ya con esto. Los tenemos a Ana, Susana y quién más. ¿Nadie más ha visto una NIC 12 hecha por un actuario? Con los cálculos de impuestos diferidos. Aquí el actuario es clave. Tienen que pedirle que les ayude con esto. Sergio, también. Y el resto, Andrés. Muy bien. Importante. Aquí sí, yo por lo menos a mis clientes les pido que siempre pidan al actuario no solo el informe de bajo NIC 19 para saber cuáles son las reservas que tiene que reconocer,
sino también el informe bajo NIC 12 para saber cuál es el valor del impuesto diferido que vamos a registrar. ¿Quiere preguntar a alguien algo? Bajen las manitos. Si alguien quiere preguntar algo, ahora es cuando. ¿No? ¿Tan claros? Muy bien. Yo lo único que les puedo decir acá en el tema actuarial es que busque un actuario. Ya todos los actuarios tienen metodologías muy parecidas. Ya no puedo opinar de cuál actuario es mejor. Realmente no es algo que pueda recomendar. Eso ya es gusto de cada empresa. Yo he visto que todos nos ayudan con el tema de la NIC 12, de los impuestos diferidos. Lo único que yo le podría recomendar es que cuando usted contrata a un actuario, de alguna manera se casa con ese actuario. O sea, no puede cambiar, por ejemplo, decir, ok, hoy voy a trabajar con la actuaria X y un año después o 2 años después con la actuaria Y. No, eso no le recomiendo. Por lo menos de lo que le puedo decir por el tema de manejo de reservas históricas, que el fisco le pide, le solicita en auditorías, es que el actuario sea el mismo, hasta para que le ayude a calcular las reservas históricas de cada trabajador. En lo personal, pienso que un cambio de actuario no es bueno. Claro, hay veces que nos dejamos llevar por el tema económico y claro, dice, a ver, es que este actuario me cobra $100 menos. No, por $100 no se complique la vida. Yo me he topado con empresas que cambiaron de actuarios en el camino y al año siguiente tuvieron que pedirle a la misma empresa actuarial la que tenían originalmente que les ayude y les ayuda a arreglar el año previo que está un desastre. Entonces no se equivoque ahí. O sea, si ya tiene un actuario, manténgalo. Porque uno ya se acostumbra también a la forma de trabajar y todo eso. Vamos al siguiente pasivo. El siguiente pasivo es el de deterioro de inventarios, ¿no es cierto? Me voy directamente a la norma contable y tomo el valor de la provisión de deterioro de inventario. La diferencia temporal es el valor del pasivo, 542. ¿Cuál es la base tributaria? Como les decía siempre, la base tributaria es cero porque el fisco no me permite deducir estas provisiones. Y la base tributaria es el valor que para propósitos fiscales sería deducible. Como ya tenía un impuesto diferido registrado al inicio del año, ¿no es cierto? Entonces solo provisiono la diferencia que requiero, nada más. Necesito 140, ya tenía 22,500, entonces solo aumento 118. Acá me va a dar el valor que tengo que aumentar de impuesto diferido. Igual ese hasta ahí. Doc, ¿puede un poco repetir, por favor, lo último que dijo con respecto al impuesto diferido de 2023 Así del último? que el valor que me queda acá, ¿no es cierto? El valor del impuesto diferido que yo tengo que registrar en el año 2023 es de 140,000. Yo tengo una provisión, ¿no es cierto? Que el pasivo viene a ser mi diferencia temporaria, el valor de la cuenta reguladora, de $562,000. La base tributaria es cero porque el fisco no me acepta deducirme nada, así que el impuesto diferido que yo requiero registrar en el año 23 por esta diferencia temporaria es de $140,000. Pero yo ya tenía un impuesto diferido registrado en el año previo de $22,500, que es el valor de impuesto diferido que tengo al inicio del año. Entonces, claro, lo que voy a hacer es ajustar la diferencia para llegar a los 140,000. Nada más. Acuérdate que tú ya tenías registrado $22,500 del año pasado, que pasa el 1 de enero como saldo inicial. Es por eso que solo voy a ajustar la diferencia. Nada más. Gracias, Doc.
¿De acuerdo, chicos? Entonces, claro, recuerden que este es el impuesto diferido del año el que estamos calculando acá. Esta columnita que yo tengo acá, le voy a pintar de, este es el valor, ¿no es cierto?, del impuesto diferido que voy a tener registrado en mi contabilidad al finalizar el año. Como yo ya tenía $28,750 registrados el año previo, entonces hoy aumento o disminuyo en función de esa necesidad. Lo que sí está claro es que, y esta es una regla global en los impuestos diferidos, es que si yo tengo una provisión, por ejemplo, de cartera de inventarios de $562,000, pues yo ya sé que la compañía debería tener un impuesto diferido del 25% de este valor. Si yo miro una provisión de inventarios y no miro un impuesto diferido, pues sé que no está haciendo contabilidad financiera, que no está registrado ese derecho y tengo dudas sobre qué hizo con esa provisión, o sea, si la hizo deducible o no deducible. Pero si yo no reconozco un impuesto diferido, pues yo pensaría que usted le hizo gasto deducible a la provisión y ese es un tema complicado con el fisco, porque la norma tributaria me dice que el gasto de estas estimaciones es no deducible hasta el momento del el pago, pero de la venta, autoconsumo baja con acta jurada. Si la provisión disminuye, disminuye el impuesto diferido. Si las provisiones aumentan, aumenta el impuesto diferido. Grábese de eso. Siguiente diferencia temporaria, tenemos la de, ¿cuál es la que me queda? La de provisiones que afectan al ingreso, ¿no es cierto? Que serían en este caso los pasivos contractuales. ¿Cuánto suman los pasivos contractuales? Vamos a mirar. Esos ya están en el pasivo. Los pasivos contractuales suman $215,000. El fisco tampoco me permite deducirme este valor. ¿Sí? Y aquí tengo mi base financiera. Que son los valores que tengo como pasivos en la contabilidad. Y miren cuál va a ser el valor del activo por impuesto diferido que voy a reconocer. Voy a reconocer los $187,000 porque ya tenía 28,750, entonces voy a sumarle $187,000 para llegar a un impuesto diferido de $216,000 que necesito al 31 de diciembre del 2023. Hasta ahí igual se puede. Doctor, buenas noches. Una consulta, por favor. En el formulario 101, en el año 2022, en el casillero de generación se puso los 28,750, ¿verdad? Sí estoy bien hasta allí. Sí, estás perfecto. En el Ya. año, en el Y en el, formulario 101, sí, en el año 1, en los casilleros de generación, tú tenías esos 28,750. listo. En el año Solo para, 2023, solo para mostrarte nada más. Te digo dónde tuviste. Déjame mirar. Tuvimos en el año 1 tuvimos provisiones. Acá tendría por provisiones diferentes de inventarios. Tuve ¿qué valor era acá? Déjame ver. 25,000. Y en BNR tuve 90,000. ¿De acuerdo? En el año 1. en el año 2023, em,
En el sería, año 2023, ¿no es cierto? porque se hace Ya. una En el reversión. año 2023 vamos a tener lo siguiente. Estamos recuperando ¿cuánto? $25,000 de provisiones. Entonces voy a tener acá una reversión de $25,000. Y voy a tener las Una generaciones generaciones del del propio resto 2023, ¿no es cierto? del propio 2023, que serían en provisiones, ¿cuánto? Déjame ver. En provisiones tendría este valor de acá. ¿Cuánto da eso? 470. 472, 473, A 67. ver, dicta 472, 473, provisión 67. 472. 473.67. Tendría acá en BNR, ¿cuánto? No me acuerdo. No, si tienes. Provisión. Ah, no, en provisiones tienes más, mil disculpas. Acá tienes más de 472. En provisiones tienes de la 1 a la 6. Súmale todo. Ah, no, menos la número 1. Quítale la 1. Sería así. Sería en la 814 tendría 359,280. Sí, porque ese es de inventario. 359,280. Por provisiones diferentes de cuentas incobrables, desmantelamiento, desahucio y jubilación patronal, vamos a tener menos cartera, desde luego, ¿no? Súmale de la número 2 a la número 6. ¿Cuánto te da? ¿Puede poner en el archivo que usted tenía, por favor? ¿Y no tienes tú? Todavía no me igualo. Desde No, la pero 2 hasta la esto 6. ya tiene. Ah, sí, sí, sí. De la 2 a la 6 me dicen, ¿no? De la 2 a la 6 sumaría 329,046,76. 329,046,76. 329, ¿cuánto? Mírale si es 320 preciso. 329,046,76. 046,76. 76. Ya. Y luego tendríamos en jubilación, beneficios devenidos, jubilación patronal. ¿En qué valor? 52. 52. ¿Dónde 52,000. está? Los 52. Y en el casillero de cartera, las 35,799 99. con 87. Y y ese 35,799. no, creo que no le tengo aquí el casillero de cartera, pero ahí pones la diferencia de 35. Mm, Y la recuperación, los 25. Por eso este cuadrito de acá, de generaciones y recuperaciones, es importante que vayamos mirando. Gracias, doctor. Regresamos a la parte 2. Ya tenemos el activo por impuesto diferido, que lo vamos a Doctor, reconocer en la contabilidad. por favor, tal vez nos podría ayudar enviándonos el otro archivo que nos acabo de mostrar hace un ratito. Ya, pero es que ese no le tengo grabado porque es de otro caso. Ustedes llenen en esta partecita con esos datos. Toman una foto y le ponen también el casillero de cartera. Córtale a una conciliación tributaria, ¿sí? Al formulario 101 esta parte, para poderle llenar. Porque claro, yo no le puedo grabar este valor acá, no le puedo grabar porque es otro caso, que está linkeado. ¿De acuerdo? Ya. Pero creo que sí nos mandó este formato en las Sí, semanas anteriores, ¿no es cierto? sí, Ya, les mandé doctor. también este formato. Gracias. Totalmente les mandé este formatito. Sí lo tienen. Ok, entonces ya tenemos nuestro registro contable del impuesto diferido, ¿no es cierto?
Esto es conciliación tributaria, que es el resumen de esta conciliación tributaria chiquita. Reconocemos en nuestro libro diario este valor que dice activo por impuesto diferido contra ingreso por impuesto diferido. Vamos al diario. Este creo que es el último registro en el orden. Vamos a poner activo por impuesto diferido de 187 contra un ingreso por impuesto diferido de 187. Doc, ¿Sí? entonces el pasivo por impuesto diferido se calcula de la forma que hicimos antes de este método por pasivo, porque hay dos cálculos que hicimos. El primero para establecer el pasivo por impuesto diferido, que es el corriente, entendí así. Y el ingreso por impuesto diferido es ya bajo este Todavía no método. vamos al pasivo, solo hemos calculado el activo por impuesto diferido. Después calculamos el pasivo, ya nos falta un poquito. Acá Ah, arriba entonces está, el corriente. arriba están los activos y acá abajo está el pasivo. Ah, Pero claro, es es el que es mismo corriente, método, ¿sí? es otra cosa. Sí, es otra cosa. Ya. Por favor, doctor, ¿podría ponerse en la celda K12 de la hoja parte 2, por favor? K12. K12. Sí. Ah, esto sale de la contabilidad directo, son las cuentas de balance, no se olviden. Ese valor contable de las provisiones. Ya. Reconocemos ahora, vamos a esta transacción que tenemos acá, vamos a pasar a la parte 1. Pues ya sé que tengo un activo por impuesto diferido, es no corriente. Recuerde, tenía 28,000. Activo por impuesto diferido, un débito, naturaleza no corriente. Ahora tengo un activo por impuesto diferido de $216,000. ¿Sí? Verificamos acá, sí, estos son los $216,000 que arrojan el método del pasivo basado en el balance. ¿Contra qué? Contra un ingreso por impuesto diferido. ¿Dónde está? Acá, el ingreso por impuesto diferido. Y ya lo único que nos falta reconocer son los pasivos por impuesto diferido. Mire, la utilidad para el accionista es de $436,000. $436,000. Estamos acá, igual ese, por favor. Sí. Recuerden que lo que estoy haciendo yo es el caso práctico. Ustedes ya miraron el tema de impuestos diferidos. Simplemente yo lo que estoy haciendo es reconocer el impuesto diferido que nacen de estas diferencias temporarias. Les voy a pasar de todas formas este memito técnico de uno de los cursos de expertos para que lo puedan mirar y lo puedan leer paso a paso. En el memo técnico, acá donde dice resumen, van a encontrar paso a paso, ¿no es cierto? Cómo se determinan los impuestos diferidos. Es una pequeña guía que usted puede usar, es como un pequeño libro. Es una guía para que lo use, no para que lo ponga en otro libro, recuerden, que es propiedad intelectual. Entonces, les voy a pasar esto para que lo puedan leer, ¿no es cierto? Y puedan ver cómo se calcula el paso a paso. Entonces ahí dicen paso a paso, 1, 2, 3, 4, qué es lo que se va haciendo y el cómo. Usted lee esto y le aseguro que
Queda experto en impuestos diferidos. Gracias, doctor. Igualese, por favor, esta partecita. Estamos acá, ¿sí? Y nos falta ahora los pasivos por impuestos diferidos. No te preocupes, ya veo cómo hacemos esto. Lo que hacemos esto, hacemos. Muy bien, vamos a los pasivos. Los pasivos por impuestos diferidos, en este caso solo tenemos uno, que es el que nace de la revaluación, ¿no es cierto? Entonces voy a la partecita 2. Nosotros hicimos una revaluación, teníamos un edificio que valía 0 y ahora le dimos un valor de ¿cuánto? ¿Recuerdan? Le dimos un valor de $500,000. Entonces, claro, financieramente vale ¿cuánto? $500,000. Tributariamente vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el fisco no me permite deducirme la depreciación, ¿no es cierto? De la depreciación de este edificio. Claro, entonces esta es una diferencia temporaria imponible, ¿no es cierto? Que da origen ¿a qué? A un pasivo por impuesto diferido que nace contra la cuenta que da origen a la revaluación, que en este caso es eh, un ORI. O sea, yo tengo que reconocer por haber hecho esta revaluación de $500,000, un pasivo por impuesto diferido de 125,000. Recuerdan que esto ya lo hablamos conmigo en propiedad, planta y equipo. Si usted repasa sus materiales, se va a encontrar en este caso. Y también registramos, si no me equivoco, el impuesto diferido. Y este es el registro contable que me faltaba, el del pasivo por impuesto diferido, que nace con Relori y que sería el último diario, ¿no es cierto? Que diga ORI de propiedad, planta y equipo, $125,000 contra el pasivo por impuesto diferido. Recuerde, el fisco, la norma tributaria, no me permite deducirme 2 veces un mismo gasto. No solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. La depreciación del revalú es un gasto no deducible. ¿De acuerdo? Pasamos este diario, el último del pasivo por impuesto diferido. ¿Sí? Entonces voy a reconocer un pasivo por impuesto diferido. Digo pasivo por impuesto diferido. Activos no corrientes. Acá tengo el pasivo por impuesto diferido de $125,000 contra un ORI, ¿no es cierto? Por evaluación de $125,000. Y ahí queda terminado nuestro caso. Ahora nos toca hacer el cierre, ¿no es cierto? Nos toca hacer el cierre de, de este valor. O sea, nos toca, perdón, hacer el cierre para
eliminar la diferencia que tenemos entre activos y pasivos. Claro, yo podría hacer dos cosas, por ejemplo, acá en el patrimonio, ¿sí? Podría hacer dos cosas para cuadrar, porque si usted mira, todos llegamos a una diferencia de 9.19 y acá tenemos una diferencia de $552,000. Yo acá, corríjale por favor, póngale 2023. Igual ya les paso este caso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo puedo tomar acá donde dice 1.355 directamente la utilidad del ejercicio, que le da ¿cuánto? $436,000. Esa es una alternativa. Tomar directamente los $436,000, que es la utilidad del ejercicio que directamente sube al patrimonio en el cierre de ingresos y gastos. O la otra, también podría directamente a nivel de la cuenta, ¿no es cierto? De los ajustes que afectaron a las cuentas de resultados, ¿no es cierto? En débitos fueron 76 y en créditos fueron los 549 y con eso llego al 436. Yo puedo hacer eso o directamente tomo, ¿no es cierto?, la utilidad de 436. O sea, para mí es igual. Simplemente la utilidad sube al patrimonio y ya está. Pero dejémosle para que vean el efecto de los ajustes, porque es como que estuviéramos haciendo el cierre completo al cerrar estos ingresos y gastos y enviarlos a la utilidad del ejercicio. Mañana vamos a hacer un caso donde vamos a poder ver el registro del cierre para que quede más claro este tema. Pero claro, también tengo que cerrar los ORIs, que también suben al patrimonio, porque no solo se cierran los ingresos y gastos, también se cierran los, los ORIs. Entonces, claro, yo tengo acá la ganancia o pérdida actuarial. Tengo que igual, tengo un débito de $8,000 y también tengo que cerrar el ORI por revaluación, que también se le clasifica al patrimonio. 125,000 como débito y los 500,000 como crédito que afectamos. Hago el cierre de ingresos y gastos y desde luego nos queda cuadrado el balance con el cierre contable. Sí, porque estoy cerrando ingresos y gastos, o sea, las transacciones que me faltaba cerrar porque estas ya estaban cerradas y cierro los ORIs y reclasifico al patrimonio como por presentación. Y nos queda cuadradito todo este caso. Ahora yo les voy a enviar ya resuelto, ¿no es cierto? Para que todos lo miren detalladamente, lo analicen, verifiquen qué dudas tienen y mañana lo discutimos. ¿Les parece? Denme un segundito, nomás les reenvío este caso. Déjenme ver, certificación. ¿Dónde está acá? Ya, déjenme ver acá. Les paso, denme un segundito. Sí, sí. Les paso, déjenme un segundito. Caso 1, estudiantes, pymes, abrir. ¿Me confirman si les llegó? Y también les voy a pasar el memo técnico de impuestos diferidos para que lo puedan mirar, que eso se enseña en el experto tributario normalmente. Solo déjenme, les paso el memo técnico de impuestos diferidos. Voy a pasar el del último curso, ¿ya? Que sería el curso
53. ¿Me confirman si les llegó? Verifiquen, por favor, si les llegó. El memo técnico y el caso. Sí, doctor, gracias. Ok, quiero que lean el memo técnico, ¿no es cierto? Para mañana. Quiero que lean ese memo técnico, por favor, como tarea para el caso que vamos a resolver el día de mañana. Que lo que va a hacer ese caso es básicamente darnos esa visión global que necesitamos para poder hacer un buen cierre bajo nivel. Gracias, doctor. ¿Preguntas? ¿No? Entonces queda como tarea leer eso. ¿De acuerdo? El memo Ya, técnico, el resumen, nada más. ok. Listo, doctor, gracias. Una buena noche, chicos. Gracias.